No vayas allí, niño, le dijeron una y otra vez a Kael, con las manos apretadas sobre sus hombros, como si el miedo pudiera contagiarse con un simple roce. Allá no vive nada que merezca ser hallado. Pero Kael no era como los demás. A sus 12 años, ya conocía el sabor amargo de la soledad mejor que el del pan duro que le daban en la aldea. Huérfano desde que tenía memoria, creció entre miradas compasivas y silencios incómodos. Nadie lo abrazaba. Nadie le contaba historias antes de dormir. Así que, poco a poco, aprendió a escuchar las historias del viento, a leer las huellas en la arena como si fueran palabras escritas para él y solo para él. Una tarde, mientras todos en la aldea descansaban bajo la sombra de los toldos, Kael se deslizó silencioso entre las casas de adobe, con una cantimplora gastada y un trozo de pan envuelto en un paño. Sus pies descalzos se hundían en la tierra seca, y su corazón latía con una mezcla de miedo y una extraña esperanza. Dicen que es un monstruo, murmuró para sí mismo, ajustando la venda que cubría un rasguño en su rodilla. Pero, ¿y si solo está solo? El sol se despedía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Kael caminó durante horas, guiado solo por una intuición que no entendía del todo. Hasta que, al borde de un cañón oculto entre las dunas más altas, lo vio. Allí, entre rocas erosionadas por siglos de tormentas, yacía una figura inmensa, encadenada con gruesos grilletes de metal oxidado que parecían fundidos con la piedra misma. Era más grande que cualquier lobo que Kael hubiera visto en los relatos ilustrados del anciano bibliotecario. Su pelaje, una vez oscuro como la noche sin luna, estaba cubierto de polvo y costras de sal. Pero lo que detuvo el aliento de Kael no fue su tamaño, fue su mirada. Unos ojos dorados, profundos como pozos antiguos, lo observaban con una tristeza que no pertenecía a este mundo. Kael se detuvo a varios pasos de distancia, temblando. ¿Tienes sed?, preguntó, su voz apenas un hilo en el vasto silencio del desierto. La criatura no se movió. Solo parpadeó, lentamente, como si llevara años sin ver a nadie. Con manos temblorosas, Kael se acercó y dejó caer unas gotas de agua de su cantimplora sobre una piedra cerca de las patas del ser. No te haré daño, susurró, con los ojos llenos de lágrimas que no sabía por qué caían. Solo, no quería que estuviera solo. El viento cesó por un instante. El desierto contuvo su aliento. Y entonces, con un movimiento apenas perceptible, la criatura inclinó la cabeza, como si quisiera decir, gracias. Kael no sabía aún que estaba frente a Fenrir, el guardián de los equinoccios, el alma que una vez sostuvo el equilibrio entre la luz y la sombra. No sabía que esas cadenas no eran de metal, sino de promesas rotas y de un mundo que había preferido creer en monstruos antes que en héroes caídos. Pero en ese momento, bajo un cielo que empezaba a sembrarse de estrellas, Kael sintió algo que no había sentido en toda su vida: no estaba solo. Y tampoco lo estaba la criatura encadenada. Por primera vez en siglos, alguien había mirado más allá del mito. Alguien había visto al ser detrás de la leyenda. Y eso lo cambiaba todo. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emoção, com muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 10 y 24 de la noche en los límites del mundo que conocen los hombres, donde el desierto se encuentra con el último suspiro de la aldea, vivía un niño cuyo nombre apenas susurraban los vientos, Kael. No tenía padres cuyas manos lo arroparan en las noches frías, ni hermanos con quienes compartir el pan seco del desayuno. Su cuna había sido un rincón polvoriento de la casa del tejedor, un hombre bueno, eso sí, pero ocupado siempre en sus telares, tejiendo historias ajenas mientras el silencio crecía como musgo en torno al corazón del niño. Kael no se quejaba. Nunca lo hacía. Pero en sus ojos, oscuros como pozos al amanecer, se leía una pregunta que nadie se atrevía a responder: ¿por qué me dejaron? Cada mañana, al alba, salía a recoger leña o a llevar agua del pozo. Los aldeanos lo trataban con una mezcla de lástima y distancia, como si su soledad fuera contagiosa. Los niños jugaban lejos de él, sus risas apagándose apenas Kael se acercaba.
Él fingía no notarlo. Se sentaba bajo la sombra de la higuera seca y observaba, en silencio, cómo el mundo giraba sin él. ¿Otra vez solo, Kael? Preguntó un día una anciana, doblada por los años como un tallo de trigo al viento, mientras colgaba ropa húmeda en una cuerda deshilachada. Él asintió, sin levantar la vista. El que camina solo, dijo ella, con voz suave como la ceniza, a veces ve lo que los demás no quieren ver. Kael la miró entonces, con una chispa apenas encendida en el pecho. ¿Y eso es bueno o malo? La anciana sonrió, y sus arrugas se iluminaron como grietas llenas de luz. Depende de lo que elijas hacer con lo que ves. Esa noche, Kael no durmió. Se quedó despierto, mirando las estrellas, preguntándose si también ellas se sentían solas, tan lejos unas de otras. En la aldea, todos estaban juntos, familias, risas, canciones. Alrededor del fuego. Pero él tenía solo su sombra. Hasta que un día, mientras vagaba más allá de los límites permitidos, porque, ¿qué es un límite para quien no tiene nada que perder? Oyó algo que lo detuvo en seco, un sonido bajo, profundo, casi como un lamento. No era humano. Tampoco era animal. Era antiguo. Corrió hacia su casa, el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro encerrado. «Hay algo en el desierto», exclamó, jadeante, frente al tejedor. El hombre dejó su telar. Frunció el ceño. «No vuelvas allí, Kael. Ese lugar no es para ti». «Pero oí algo», insistió el niño, con los ojos brillantes. «Alguien necesita ayuda». «Lo que hay allí no necesita ayuda», dijo el tejedor, bajando la voz. «Lo que hay allí fue encerrado por una razón». ¿Y si la razón estaba equivocada? El tejedor no respondió. Solo lo miró con una tristeza que Kael no entendió, aún. Pero esa duda sembró una semilla. Y esa semilla creció en su pecho hasta convertirse en una certeza: no todos los que están encadenados son culpables. A partir de entonces, Kael empezó a alejarse más y más. No por rebeldía, sino por una necesidad que no sabía nombrar. Algo en su interior lo llamaba hacia el desierto, como si allí, entre la arena y el silencio, hubiera una pieza que faltaba en su alma. Una tarde, mientras observaba su reflejo en el pozo, se preguntó en voz alta: ¿quién soy si nadie me nombra? El eco no respondió. Pero el viento, sí. Y así, sin saberlo, Kael dio su primer paso hacia el destino, no como héroe, no como salvador, sino como niño que, por primera vez, eligió creer en algo más grande que su propia soledad. No eran solo sus huellas lo que los preocupaba, sino el cambio en él. Ya no bajaba la mirada al pasar. Ya no respondía con un sí apagado a cada orden. Ahora caminaba con los ojos fijos en el horizonte, como si escuchara una voz que nadie más oía. ¿Has vuelto a ese lugar?, preguntó el tejedor una noche, con la voz tensa, mientras enrollaba un hilo más grueso de lo habitual, como si sus dedos quisieran estrangular algo. Kael no respondió de inmediato. Estaba sentado en el suelo, tallando con una piedra una figura pequeña en madera: 4 patas, orejas puntiagudas, ojos grandes. Él no es lo que dicen, dijo al fin, sin levantar la vista. ¿No sabes lo que es?, estalló el tejedor, dejando caer el huso. Nadie lo sabe. Solo sabemos que fue encadenado por los antiguos, por una razón. ¿Y cuál es esa razón? Kael alzó la cara, y sus ojos brillaban con una determinación que asustó al hombre. ¿Alguien te la contó? ¿O solo repites lo que te dijeron, como un loro sin memoria? El tejedor abrió la boca, y la cerró. Porque la verdad era que nadie sabía. Las historias se habían desgastado con el tiempo, como las piedras bajo la lluvia. Solo quedaba el miedo, redondo y liso, fácil de sostener. Pero Kael ya no lo sostenía. Al día siguiente, en la plaza, los aldeanos lo miraban como si fuera un extranjero. Las mujeres apartaban a sus hijos cuando él pasaba. 2 hombres murmuraban cerca del pozo, con las cejas fruncidas. Dice que habla con eso. Está poseído. O peor, está siendo engañado. Kael sintió el peso de sus palabras como piedras en la espalda, pero no se detuvo. Siguió caminando,
con la cantimplora llena y un trozo de pan envuelto en su camisa. «Cael», gritó una voz firme. Era Elira, la hija del herrero, la única que alguna vez le había dado un dátil de su bolsa cuando tenía hambre. «No vayas», le dijo, agarrándolo del brazo. Sus ojos estaban húmedos. «Mi abuelo dice que si te acercas demasiado, el desierto te traga. Y que lo que está encadenado allí no quiere compañía, quiere almas». Cael la miró con ternura, como si ya supiera algo que ella aún no entendía. ¿Y si lo que quiere es solo que alguien lo mire a los ojos sin temblar? Elira no supo qué decir. Solo lo soltó, y sus dedos temblaron más que su voz. Esa noche, el consejo de ancianos se reunió bajo la luna menguante. Las sombras se alargaban como garras sobre la tierra. «El niño ha cruzado el límite», dijo el hombre más viejo, con una cicatriz que le partía la ceja. «Si no lo detenemos, traerá la desgracia». «¿Y si no es una desgracia, sino un despertar?», murmuró la anciana de la ropa colgada, la misma que una vez le habló de los que caminan solos. Todos la miraron con desconfianza. «Lo sellaremos», sentenció el líder. «Mañana pondremos piedras en el paso del cañón del silencio. Nadie entrará. Nadie saldrá». Mientras tanto, en el desierto, Cael corría. Sabía que el tiempo se agotaba. Sentía en el aire un cambio, una tensión como antes de la tormenta. El viento ya no susurraba, advertía. Cuando llegó al cañón, Fenrir estaba más débil. Sus ojos, antes dorados como el sol en el ocaso, ahora parecían nublados, como si la luz se le escapara poco a poco. «Estoy aquí», jadeó Cael, arrodillándose frente a él. «No te dejaré solo». Fenrir levantó apenas la cabeza. Un sonido gutural, suave, emergió de su garganta. No era un gruñido. Era un nombre. «Cael». El niño se estremeció. Era la primera vez que lo llamaban por su nombre, y no con lástima, sino con reconocimiento. «¿Cómo sabes mi nombre?». Fenrir parpadeó lentamente, como si cada movimiento le costara una vida. «Porque llevas semanas trayéndome agua, y nunca me has mirado como a un monstruo». El corazón de Cael latió con fuerza. «¿Quién eres realmente?». Pero antes de que Fenrir pudiera responder, un ruido lejano rompió el silencio, el crujido de rocas siendo arrastradas. Voces. «Antorchas. Están viniendo», susurró Cael, con los ojos llenos de pánico. «Van a sellar el cañón». Fenrir cerró los ojos. Una lágrima, negra como la obsidiana, rodó por su mejilla y se evaporó antes de tocar la arena. «Entonces, esta será nuestra última noche». «No», gritó Cael, agarrando las cadenas con ambas manos. «No lo permitiré». Y en ese instante, algo en su interior se rompió, y algo más fuerte, nació. Porque cuando el mundo entero dice que algo es peligroso, a veces, lo único verdaderamente valiente es acercarse y preguntar, ¿necesitas ayuda? Y Cael, el niño sin nombre, sin hogar, sin pasado, acababa de encontrar su propósito. Mientras las antorchas se acercaban, él se sentó junto a Fenrir, con la espalda recta y el alma en llamas. «No importa lo que digan», dijo, con una voz que sonaba más vieja que sus 12, «tienes que irte», murmuró Fenrir, su voz ronca y débil, como si cada palabra le arrancara un pedazo del alma. «No puedes quedarte. Te castigarán». «No me importa», respondió Cael, sin titubear. «Si te dejo solo, seré como ellos. Y no quiero ser como ellos». Fenrir lo miró. Sus ojos, antes opacos, ahora brillaban con una luz débil, como brasas que se niegan a morir. «Eres solo un niño, y tú no eres un monstruo», cortó Cael, con una firmeza que sorprendió hasta a sí mismo. «Lo sé. Lo siento aquí», señaló su pecho. «No en la cabeza, sino aquí. Como cuando el viento cambia y sabes que va a llover antes de ver la nube». Un silencio profundo se instaló entre ellos, más fuerte que el ruido de las pisadas que ya resonaban en la entrada del cañón. Cael cerró los ojos un instante, inhalando el aire seco, lleno del olor a sal, a polvo, a antiguo. Se sentía en casa. Por primera vez.
Kael. Gritó una voz desde la oscuridad. Sal de ahí ahora. Era el herrero. Su voz temblaba entre la ira y el miedo. Kael se levantó lentamente, sin soltar la mirada de Fenrir. No te harán daño, dijo, casi en un susurro. No mientras yo respire. Y entonces, con pasos firmes, caminó hacia la entrada del cañón, donde una docena de aldeanos lo esperaba con antorchas en alto y rostros endurecidos por siglos de miedo heredado. «Vuelve con nosotros», exigió el líder del consejo, un hombre alto y delgado, con cicatrices en las manos y el alma. «Esa criatura no es de este mundo. Y tú tampoco sabes de qué mundo es», replicó Kael, con los puños apretados. «Nadie lo sabe. Solo repiten lo que les dijeron sus abuelos, y sus abuelos antes que ellos, pero nadie se ha detenido a preguntarle». «Es peligroso», gritó una mujer desde atrás. «Mira cómo tiembla la tierra cuando él respira. La tierra tiembla porque ha estado encadenado aquí durante siglos», gritó Kael, con los ojos llenos de lágrimas. «No porque sea malo, sino porque nadie lo ha escuchado». Hubo un murmullo entre los aldeanos. Algunos bajaron las antorchas. Otros retrocedieron un paso. Fue entonces cuando Fenrir, con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie. Las cadenas crujieron, pero no se rompieron. Solo se tensaron, como cuerdas a punto de estallar. Su silueta se alzó imponente tras Kael, enorme y sombría, pero no amenazante. No había furia en su postura, sino dignidad. Silencio antiguo. Dolor contenido. El herrero alzó su martillo. «No te acerques, bestia». «No». Kael se interpuso, extendiendo los brazos. «No es tu enemigo. Míralo. ¿Ves colmillos? ¿Ves garras? Solo ves ojos que han llorado más que todos nosotros juntos». La anciana del lavadero dio un paso al frente. Su voz, suave pero firme, cortó el aire como una brisa de primavera en medio del invierno. ¿Y si el verdadero peligro no es él, sino nuestro miedo? Todos guardaron silencio. En ese momento, el viento cambió. Sopló desde el este, trayendo consigo un aroma extraño, a flores secas, a tierra mojada, a recuerdos olvidados. Y en medio de ese viento, Fenrir habló. No con un rugido, sino con una voz que parecía hecha de estrellas y cenizas. «Fui encadenado no por traición, sino por lealtad». Los aldeanos se estremecieron. «Hace muchos siglos», continuó Fenrir, su mirada fija en el infinito, «los antiguos me pidieron proteger el corazón del desierto, el lugar donde nace el equilibrio entre la sequía y la lluvia. Yo lo hice. Pero cuando llegaron los señores de la guerra, codiciosos y ciegos, exigieron que les entregara su poder. Me negué. Entonces me llamaron traidor, y me encadenaron aquí, con cadenas hechas de promesas rotas. Nadie creerá en ti. Nadie te liberará». Kael sintió un nudo en la garganta. «¿Y por qué no te fuiste cuando las cadenas se aflojaron?» «Porque las cadenas no son de metal», dijo Fenrir, mirándolo a los ojos. «Son de desconfianza. Y solo se rompen, cuando alguien elige creer sin ver pruebas». El líder del consejo palideció. Eso es una historia para niños». «Quizás», dijo Kael, con la voz temblorosa pero clara. «Pero a veces, las historias para niños son las únicas que dicen la verdad». Hubo un largo silencio. El fuego de las antorchas crepitaba. Alguien dejó caer una piedra. Otro se arrodilló, como si el peso de siglos se le hubiera caído encima. Fue entonces cuando el tejedor, que había permanecido en silencio hasta ahora, avanzó lentamente. Sus manos, siempre ocupadas en tejer hilos ajenos, temblaban. «Mi abuelo», dijo, con la voz quebrada. «Mi abuelo me contó que, antes de sellar el cañón, los antiguos lloraron durante 3 días. Decían que no encadenaban a un enemigo, sino a un hermano». Nadie habló. Kael se volvió hacia Fenrir. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» Fenrir bajó la cabeza, como si aceptara un destino que ya conocía. «Ustedes deben decidir. Si me temen, sellen el cañón. Si me creen,
dejen que el desierto respire de nuevo. El viento cesó. El mundo contuvo el aliento. Y en medio de ese silencio, Kael dio un paso hacia las cadenas. Las tocó. Eran frías. Viejas. Pero no invencibles. Yo elijo creer, dijo, con lágrimas en los ojos. No porque seas poderoso, sino porque mereces ser visto. Y en ese instante, algo cambió. No fue un milagro visible. No hubo truenos ni luces. Pero los aldeanos sintieron como algo dentro de ellos se agrietaba, y dejaba entrar la luz. Uno a uno, bajaron las antorchas. Uno a uno, dieron un paso atrás. Y el cañón, por primera vez en siglos, no fue un lugar de prisión, sino de encuentro. Pero el hechizo que Kael había tejido con sus palabras y su presencia. Kael, por su parte, no dijo nada más. Solo se sentó junto a Fenrir, con la espalda apoyada en su costado, sintiendo el lento latido de su corazón bajo el pelaje áspero. Era un ritmo antiguo, lento como las mareas, constante como la luna. Y por primera vez, Kael no sintió que estaba cuidando a alguien, sino que era él quien era cuidado. ¿Por qué tú? Preguntó Fenrir en voz baja, tan suave que apenas fue un aliento en el viento. Kael no tuvo que preguntar a qué se refería. Porque nadie más vino, respondió, con la frente apoyada en su pata. Y, porque cuando te vi, no vi un monstruo. Vi a alguien que también está solo. Fenrir cerró los ojos. Un suspiro largo, profundo, escapó de su pecho. He estado solo desde antes de que tu lengua tuviera nombre para el dolor. Entonces, ¿cómo sabes hablar mi idioma? Porque el desierto me enseñó a escuchar, dijo Fenrir. Aprendí el lenguaje de las lágrimas, de los pasos vacilantes, de los silencios que gritan más que las voces. Y tú has gritado en silencio toda tu vida, Kael. El niño tragó saliva. No lloró. Pero algo dentro de él se deshizo, como una semilla que al fin encuentra tierra húmeda. No sabía que alguien podía oír eso. Yo sí, dijo Fenrir, inclinando la cabeza hasta rozar suavemente la de Kael. Porque he estado donde tú estás. Solo que, sin nadie que viniera a buscarme. Hubo un movimiento entre los aldeanos. El tejedor dio un paso al frente, con las manos vacías, sin herramientas, sin defensas. ¿Qué necesitas? Preguntó, con la voz temblorosa. Fenrir lo miró, no con desconfianza, sino con una tristeza infinita. No necesito alimento. Ni agua. Ya no. Solo, compañía. Alguien que me recuerde que existo. Que no soy solo una historia para asustar a los niños. El tejedor bajó la mirada. Sus hombros cayeron, como si cargara el peso de generaciones de miedo. Perdón, susurró. Perdón por no haberte creído. Fenrir no respondió con palabras. Solo asintió, lentamente. Y entonces, algo inesperado sucedió. Elira, la hija del herrero, se acercó. Primero con pasos pequeños, luego más firmes. Llevaba en las manos un cuenco de madera con leche de cabra y un trozo de pan recién horneado. Para ti, dijo, extendiéndolo con las manos temblorosas. Kael la miró, sorprendido. Ella le devolvió una sonrisa tímida, casi avergonzada. Si Kael confía en ti, yo también quiero intentarlo. Fenrir olfateó el cuenco. No con hambre, sino con asombro. Luego, con una delicadeza que ninguno esperaba, tomó un pequeño bocado. Solo uno. Pero bastó. Gracias, dijo, y su voz sonó más cálida, menos rota. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a acercarse. No todos. Algunos aún se mantenían atrás, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Pero otros traían mantas, agua fresca, incluso una manta tejida con hilos dorados, la más preciada del telar del tejedor. Kael observaba todo en silencio, con el corazón hinchado de una emoción que no sabía nombrar. No era alegría. No era alivio. Era algo más profundo, pertenencia. ¿Crees que cambiarán de verdad? Le preguntó a Fenrir en voz baja.
No sé, respondió él. Pero lo que sí sé es que tú has plantado una semilla. Y aunque algunos la pisoteen, otras la regarán con sus lágrimas. El viento volvió a soplar, suave esta vez, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y la promesa de algo nuevo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Kael. Ahora, dijo Fenrir, mirando al horizonte donde el primer hilo de luz comenzaba a teñir el cielo, ahora esperamos. Porque la confianza no se construye en una noche. Se teje, como los hilos de un telar. Hilo a hilo. Error a error. Hasta que la tela sostiene el peso de la verdad. Kael asintió. Y sin decir más, se recostó contra Fenrir, agotado pero en paz. Detrás de ellos, la aldea entera permanecía en el cañón, entre las sombras y la luz que nacía. Nadie se había ido. Nadie había hablado de sellar el paso. Y en ese momento, mientras el sol asomaba tímidamente sobre las dunas, Kael supo que algo había cambiado para siempre. No porque Fenrir hubiera hablado. No porque los aldeanos hubieran traído ofrendas. Sino porque, por primera vez en siglos, nadie había mirado al desierto y había visto solo soledad. Ahora veían un refugio. Que Fenrir les hacía una seña suave con la cabeza, y entonces, entre risas nerviosas, se acercaban a tocar su pelaje con dedos temblorosos. Pero no todos habían cambiado. En las sombras de la aldea, lejos del cañón, un grupo de hombres se reunía en silencio alrededor del fuego del consejo. Sus voces eran bajas, sus miradas duras. Entre ellos estaba Boran, el líder del consejo, cuya cicatriz parecía arder cada vez que oía el nombre de Fenrir. Esto no puede continuar, dijo una noche, golpeando el suelo con su bastón. ¿Acaso ya olvidaron lo que sucedió la última vez que se rompió el equilibrio? El verano sin fin. Las cosechas secas. Los niños que murieron de sed. Pero eso fue hace siglos, replicó una mujer joven, con los brazos cruzados. ¿Y si esta vez es diferente? Las bestias no cambian, gritó Boran. Solo aprenden a fingir. Y ese niño es demasiado blando. El desierto no perdona la ingenuidad. Nadie lo contradijo. Pero tampoco lo apoyaron del todo. Mientras tanto, en el cañón, Kael sentía un malestar creciente. No venía del exterior, sino de dentro. Cada vez que miraba a Fenrir, notaba algo distinto. No era debilidad, exactamente. Era como si una parte de él se estuviera desvaneciendo, como humo al amanecer. ¿Estás bien?, le preguntó una tarde, mientras compartían un cuenco de dátiles secos. Fenrir no respondió de inmediato. Solo miró al cielo, donde las nubes comenzaban a acumularse en el este, algo raro en esa estación. Las cadenas han estado rotas en espíritu, pero no en forma, dijo al fin. Mi presencia aquí desequilibra algo. Algo que los antiguos sellaron no solo con metal, sino con silencio. ¿Qué quieres decir? Que mientras yo esté libre, el corazón del desierto despierta. Y si el corazón despierta sin que el mundo esté preparado, su voz se apagó. ¿Qué sucederá? Fenrir lo miró, y en sus ojos Kael vio no miedo, sino culpa. No será destrucción. Será revelación. Y a veces, la verdad duele más que la mentira. Esa misma noche, la tormenta llegó. No con truenos ni relámpagos, sino con un viento helado que aullaba entre las dunas, arrastrando arena como si el desierto mismo estuviera llorando. Las tiendas en la aldea se agitaron. Los animales se inquietaron. Y en el cañón, las cadenas que antes estaban inertes comenzaron a vibrar, emitiendo un sonido bajo, casi musical, como un lamento antiguo. Kael, gritó el tejedor, corriendo hacia el cañón con una capa sobre la cabeza. Todos dicen que esto es obra de él. No. Kael se interpuso. Esto no es su culpa. Entonces explícame por qué el viento grita en una lengua que nadie entiende. Exclamó el tejedor, con los ojos llenos de terror. ¿Por qué las pozas se secan en minutos? ¿Por qué las estrellas han cambiado de lugar? Kael no tuvo respuesta. Se volvió hacia Fenrir, que ya no estaba recostado, sino de pie, con las orejas gachas y el cuerpo tenso.
¿Es por ti? Fenrir asintió, con una tristeza infinita. El corazón responde a mi libertad. Pero sin un guardián que lo guíe, se desboca. Como un río sin orillas. Entonces vuelve a encadenarte. Gritó una voz desde la oscuridad. Era Boran. Detrás de él, varios hombres con antorchas y herramientas. No. Kael se colocó frente a Fenrir. Ya ha sufrido bastante. Él no sufre. Rugió Boran. ¿Nosotros sufrimos? ¿No ves lo que está pasando? El desierto se vuelve loco. Porque lleva siglos encadenado a la mentira. Gritó Kael, con las lágrimas mezclándose con la arena en su rostro. Y ahora que alguien lo ve, quieren volver a enterrarlo. Fenrir bajó la cabeza. Kael, tal vez tengan razón. No. Si mi libertad pone en peligro a los tuyos, no soy un guardián. Soy una carga. Eres mi amigo. Gritó Kael, con una voz quebrada pero firme. Y los amigos no se abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. Hubo un silencio tenso. El viento aulló más fuerte. Y entonces, Fenrir hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. No por sumisión, sino por elección. Entonces, déjenme elegir mi propio destino, dijo, mirando a Boran. No me encadenen por miedo. Déjenme caminar. Déjenme sanar lo que se ha roto. ¿Y si no puedes? Preguntó Boran, con los puños apretados. Entonces, me iré. Lejos. Más allá del horizonte. Donde mi presencia no perturbe sus vidas. Kael lo miró, con el corazón en la garganta. No, Kael, dijo Fenrir, suavemente. A veces, amar es dejar ir. Pero Kael negó con la cabeza, con una determinación que iluminó incluso la oscuridad de la tormenta. No a veces, amar es quedarse, y luchar juntos. Y en ese momento, algo en el aire cambió. Las cadenas dejaron de vibrar. El viento se calmó. Y desde lo más profundo del desierto, una luz suave, dorada, comenzó a brillar. Como si el corazón del desierto estuviera respondiendo no al miedo, ni al poder, sino a la esperanza. Boran retrocedió un paso. No por temor, sino por asombro. Kael, aún arrodillado junto a Fenrir, sintió como esa luz lo envolvía, cálida como un abrazo olvidado. No quemaba. Sanaba. Cada grano de arena bajo sus pies parecía susurrar una palabra en una lengua que su alma reconocía, aunque su mente no la entendiera. ¿Qué es eso? Murmuró, con la voz temblorosa. Fenrir alzó la cabeza, y por primera vez desde que Kael lo conoció, sus ojos no reflejaban tristeza. Reflejaban asombro. Reverencia. Es el corazón, dijo, casi en un susurro. Y, me está llamando. ¿El corazón del desierto? ¿El que protegías? Sí. Pero no es un objeto. Es un equilibrio. Una promesa entre la tierra y quienes la habitan. Y ahora, siente que hay alguien que recuerda esa promesa. Kael miró a su alrededor. Los aldeanos, incluso Boran, estaban paralizados, con los rostros iluminados por aquella luz suave, como si el miedo se hubiera disuelto en algo más cercano a la devoción. Fue entonces cuando Fenrir habló, no solo a Kael, sino a todos. Su voz, antes ronca y contenida, ahora resonaba con una claridad que parecía venir de las estrellas mismas. Hace mucho tiempo, los antiguos no me encadenaron por traición. Me encadenaron, porque no supieron perdonar. Yo protegía el corazón, sí. Pero cuando los señores de la guerra lo profanaron, yo no lo destruí. Lo sellé. Y al hacerlo, rompí el pacto de sangre que me unía a los antiguos. Ellos querían venganza. Yo, equilibrio. Por eso me llamaron traidor. Por eso inventaron cadenas que solo podían romperse si alguien, en un mundo lleno de miedo, eligiera creer, sin condiciones. Kael lo miró, con los ojos húmedos. ¿Por eso no podías liberarte solo? Porque la fe no se impone, dijo Fenrir. Se recibe. Y hasta hoy,
nadie me la había ofrecido. El tejedor dio un paso al frente, con las manos temblando. Entonces, todo este tiempo, ¿estuviste esperando a un niño? Fenrir asintió. No a cualquier niño. A uno que no hubiera aprendido aún a temer sin razón. A uno cuyo corazón no hubiera sido tallado por el odio. Kael se estremeció. No por orgullo, sino por responsabilidad. Porque ahora entendía, no había ido al desierto por casualidad. Algo más grande lo había guiado. Algo que latía ahora bajo sus pies. ¿Y ahora qué? Preguntó, con una voz apenas audible. ¿Qué debo hacer? Fenrir lo miró con una ternura que abarcaba eras. No debes hacer nada, Kael. Solo, permanece. Permanece a mi lado mientras el corazón decide si este mundo merece despertar. En ese instante, la luz dorada se intensificó. Las cadenas que aún rodeaban las patas de Fenrir comenzaron a desvanecerse, no con un estruendo, sino con un suspiro. Se convirtieron en partículas luminosas que se elevaron hacia el cielo, como cenizas de un juramento finalmente cumplido. Boran, con la cara surcada por lágrimas que no sabía que podía llorar, cayó de rodillas. Durante toda mi vida, creí que protegía a mi gente del peligro, dijo, con la voz quebrada. Pero tal vez los estaba protegiendo de la verdad. Nadie respondió. Pero no hacía falta. Porque en ese momento, el desierto dejó de ser un lugar de olvido. Se convirtió en un templo silencioso donde un niño y una bestia encadenada habían tejido, con hilos de confianza, el primer acto de una redención que no era solo de Fenrir, sino de todos. Y mientras la luz dorada se expandía más allá del cañón, hacia las dunas, hacia la aldea, hacia el mundo más allá del horizonte, Kael supo que su vida ya no sería la de un niño solo. Pero Kael sentía algo más. Algo que palpitaba bajo su piel, como una semilla que ha germinado y ahora exige espacio para crecer. No era solo la cercanía de Fenrir, ni el eco del corazón del desierto. Era una responsabilidad silenciosa, suave como el viento, pero tan ineludible como el amanecer. Tienes que entender algo, Kael, dijo Fenrir esa noche, mientras ambos observaban el cielo, ahora más brillante que nunca, como si las estrellas hubieran decidido acercarse para escuchar. No basta con que tú creas en mí. El mundo entero debe recordar cómo creer. Y eso, no sucederá si me quedo aquí como una reliquia. Debo caminar. Debo sanar lo que fue roto más allá de este cañón. Kael apretó los labios. Sabía que tenía razón. Pero el solo pensamiento de perderlo, le oprimía el pecho como una piedra caliente. ¿Y si te olvidan otra vez? Preguntó, con la voz apenas un hilo. ¿Y si te llaman monstruo en otro lugar? Fenrir no respondió de inmediato. Solo lo miró, y en sus ojos había siglos de soledad, y ahora, también, un destello de esperanza. Entonces, tú me recordarás. Y contarás mi historia. No como leyenda, sino como verdad. Porque tú fuiste quien vio más allá del mito. Tú fuiste quien eligió la fe antes que el miedo. Kael bajó la cabeza. Las lágrimas rodaron silenciosas por sus mejillas, pero no las secó. Dejó que cayeran sobre la arena, como ofrendas. No quiero que te vayas. No me voy para siempre, dijo Fenrir, acercando su hocico con una ternura casi humana. Me voy para que otros también puedan encontrarme. Para que no haya más niños solos caminando por el desierto buscando algo que no saben nombrar, y que, sin saberlo, soy yo. En la aldea, los cambios ya habían comenzado. Las personas hablaban en voz baja, no de miedo, sino de asombro. Las mujeres tejían mantas con hilos dorados, no como ofrenda, sino como recuerdo. Los niños dibujaban en la arena figuras de lobos con ojos de estrella. Incluso Boran, el líder del consejo, había descolgado de su pared el antiguo sello que prohibía el acceso al cañón y lo había enterrado en la plaza, como gesto de arrepentimiento. Pero no todos estaban en paz. Una mañana, mientras Kael llevaba agua fresca al cañón, Elira lo detuvo con una expresión de angustia. Kael, hay rumores. Dicen que en las montañas del norte, los señores de las ciudades han oído lo que sucede aquí. Que hay un poder en el desierto. Y vienen. Con caravanas.
con guardias, con preguntas, y con cadenas nuevas. Kael sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Cuándo? Dentro de unos días. Tal vez menos. Corrió al cañón. Fenrir ya lo sabía. Lo supo por la forma en que el viento había cambiado, por el sabor metálico en el aire. Vendrán a encadenarme de nuevo, dijo, sin amargura. O a destruirme. No lo permitiré. Gritó Kael, con los puños apretados. Esta vez, no estarás solo. Kael, Fenrir lo miró con una tristeza antigua. No se trata de luchar contra ellos. Se trata de que el mundo entienda que no soy una arma. Soy un guardián. Y los guardianes no se usan. Se respetan. Entonces, ¿qué hacemos? Fenrir se puso de pie. Su silueta, antes encorvada por siglos de cautiverio, ahora se erguía con una dignidad que parecía tallada en piedra lunar. Tú hablarás por mí. No con gritos. Con verdad. Porque si ellos ven lo que tú ves, tal vez, solo tal vez, no necesiten cadenas. Kael tragó saliva. La idea de enfrentarse a extraños, a hombres con armas y corazones de piedra, lo aterraba. Pero entonces recordó su propia soledad, y supo que no podía permitir que otro ser sufriera lo mismo. Está bien, dijo, con una voz que temblaba, pero que no se quebró. Hablaré. Pero, no te vayas antes de que ellos lleguen. Prométeme que me dejarás estar a tu lado. Hasta el final. Fenrir inclinó la cabeza, y por un instante, Kael juró ver una sonrisa en sus ojos. Lo prometo. Y así, bajo un cielo que parecía contener la respiración, el niño y la bestia encadenada se prepararon no para una batalla, sino para un acto de fe. Porque a veces, la verdadera valentía no es enfrentar al enemigo con una Fenrir, en cambio, estaba sereno. Se pasaba las mañanas sentado en la entrada del cañón, mirando al este, donde el cielo se fundía con la tierra en una línea dorada. A veces, Kael se sentaba a su lado en silencio. Otras, le hacía preguntas. ¿Qué hacías antes de que te encadenaran? Caminaba, respondía Fenrir, con los ojos entrecerrados. Entre las estaciones. Entre los sueños de los que aún creían en los ciclos. Guardaba el equilibrio no con garras, sino con presencia. Donde yo pasaba, la tierra recordaba cómo respirar. ¿Y ahora? Ahora, Fenrir lo miró. Ahora aprendo de ti. Aprendo que el equilibrio no es solo entre la lluvia y la sequía, sino entre el miedo y la confianza. Kael bajó la cabeza. Tengo miedo. Lo sé, dijo Fenrir, con una voz tan suave que parecía hecha de sombra y estrellas. Pero el miedo no te hace cobarde, Kael. Solo te hace humano. Y ser humano, y seguir adelante, eso sí es valentía. Una tarde, mientras el sol se ponía en llamas sobre las dunas, Elira llegó corriendo, con el cabello suelto y el rostro pálido. Han llegado. Jadeó. Caravanas, al menos 20 hombres. Llevan armaduras negras y estandartes con el símbolo del ojo sellado. El ojo sellado. El emblema de los antiguos señores. Los mismos que, siglos atrás, habían traicionado a Fenrir. El corazón de Kael se detuvo un instante. ¿Dónde están? A media jornada de aquí. Acamparon en el oasis de las 3 piedras. Fenrir se puso de pie. No con furia, sino con una calma que aterraba más que cualquier rugido. Entonces ya no hay tiempo para esconderse, dijo. Solo para mostrar la verdad. No puedes ir solo. Exclamó Kael. No iré solo, respondió Fenrir, mirándolo fijamente. Tú vendrás conmigo. Te matarán. Solo si les damos una razón para hacerlo. Pero si les mostramos que no soy una bestia, sino un guardián, tal vez recuerden quiénes eran antes de olvidar. Esa noche, la aldea se reunió en la plaza. Nadie habló de huir. Nadie propuso esconder a Fenrir. Por primera vez, todos sentían que estaban en el mismo bando. ¿Qué debemos hacer?, preguntó el tejedor, con las manos entrelazadas. Nada, dijo Kael,
con una firmeza que sorprendió hasta a sí mismo. Solo, no tener miedo. Porque si ellos ven miedo, verán una amenaza. Pero si ven paz, tal vez vean la verdad. Al amanecer, Kael y Fenrir caminaron juntos hacia el este. No con prisa. No con armas. Solo con la luz del alba a sus espaldas y la verdad en sus corazones. Detrás de ellos, a prudente distancia, los aldeanos los seguían en silencio. No como ejército. Como testigos. Cuando el sol alcanzó su cenit, los vieron, una caravana de hombres con túnicas negras y rostros cubiertos por máscaras de bronce. Sus caballos relinchaban inquietos, como si el propio desierto los rechazara. Al frente iba un hombre alto, con una capa bordada en hilo de plata y un cetro rematado por un ojo de obsidiana. Así que es verdad, dijo el hombre, con una voz que sonaba como piedra raspando contra piedra. La bestia aún vive. Kael dio un paso al frente, el pecho palpitando, las manos temblando, pero la voz, clara. No es una bestia. Es Fenrir. Y ha estado encadenado aquí no por maldad, sino por lealtad. El hombre lo miró con desprecio. ¿Y quién eres tú, niño, para hablar en nombre de una criatura que los antiguos condenaron? Soy quien lo miró a los ojos, y no vio un monstruo. Hubo un silencio. Entonces Fenrir habló. Conozco tu rostro, aunque lo ocultes. Eres descendiente de los que rompieron el pacto. Pero no vengo a juzgarte. Vengo a recordarte, el corazón del desierto no es un poder que se tome. Es un equilibrio que se respeta. El hombre del cetro apretó los dientes. Mentiroso. ¿Fuiste sellado por traicionar a los antiguos? Fui sellado, dijo Fenrir, con una voz que resonó como un trueno lejano, porque me negué a destruir lo que ellos habían profanado. Elegí sanar, no vengar. Y por eso me llamaron traidor. Kael sintió como el aire se espesaba. Los soldados desenvainaron sus espadas. Pero entonces, algo sucedió. Desde el cañón, la luz dorada volvió a emerger. Más fuerte esta vez. Se extendió por el suelo, rodeando a Fenrir y a Kael, y se elevó como una columna de fuego suave que no quemaba, sino que iluminaba. Y en medio de esa luz, las máscaras de los forasteros parecieron temblar. Uno de los soldados, el más joven, dejó caer su espada. El metal resonó en el silencio como una campana rota. Se llevó las manos al rostro, temblando. Veo a mi abuela, murmuró, con la voz quebrada. Está tejiendo bajo la higuera. Me dice. No olvides el nombre de las cosas. El hombre del cetro retrocedió un paso, pero la luz ya lo había alcanzado. Sus ojos, antes duros como el pedernal, se llenaron de lágrimas. No, susurró. No puede ser. ¿Qué ves? Preguntó Kael, sin miedo, solo curiosidad. Veo el juramento, dijo el hombre, con la voz rota. El verdadero juramento. No el que nos enseñaron, sino el que fue borrado. Proteger el equilibrio, no dominarlo. Fenrir no se movió. Solo dijo, los antiguos no me condenaron por traición. Me silenciaron porque recordaba lo que ellos habían olvidado, que el poder no se toma, se custodia. El hombre cayó de rodillas. La capa bordada se llenó de polvo. El cetro cayó a su lado, y el ojo de obsidiana se agrietó, como si el símbolo mismo se rehusara a seguir mintiendo. Durante generaciones, nos dijeron que eras una bestia que debía ser contenida. Que tu liberación traería el caos. Y el caos no viene de mí, dijo Fenrir. Viene del miedo a lo que no se entiende. Kael se acercó al hombre, no con triunfo, sino con compasión. Ustedes también fueron engañados. Como nosotros. Pero ahora, pueden elegir. Hubo un largo silencio. El viento cesó. Hasta los camellos dejaron de moverse. Entonces, el hombre del cetro levantó la cabeza. ¿Qué debemos hacer? Nada, dijo Fenrir. Solo dejar de temer. Y escuchar. Pero en ese preciso instante, un grito agudo rasgó el aire. Traición. De entre las filas de los forasteros, un hombre alto,
con una venda en un ojo y una cicatriz que le cruzaba la boca, desenvainó una daga negra. «No caigan en su hechizo», gritó. «Es un engaño. La bestia los está enloqueciendo». Era el guardián del archivo negro, el último sacerdote de la doctrina antigua, el hombre que había quemado todos los pergaminos que hablaban de misericordia. «Detente, Malric», ordenó el líder, pero ya era tarde. Malric corrió hacia Fenrir, la daga en alto, con los ojos llenos de una furia ciega. Kael no pensó. Solo actuó. Se lanzó entre ellos. No. La daga se detuvo a centímetros de su pecho. Malric lo miró, con una mezcla de furia y confusión. «Apártate, niño. ¿No sabes lo que haces?» «Sí lo sé», gritó Kael, con lágrimas en los ojos. «Estoy protegiendo lo que tú no pudiste ver». Fenrir, por primera vez, gruñó. No con ira, sino con advertencia. «Malric, ¿aún no lo entiendes? No vine a destruir tu mundo. Vine a sanarlo». «Mentiroso», rugió Malric. «Los guardianes no perdonan. Los guardianes castigan. Solo los que olvidan su propósito», dijo Fenrir, con una tristeza infinita. «Yo no soy tu enemigo. Nunca lo fui». Malric tembló. La daga cayó de sus manos. Y entonces, como si el desierto mismo lo decidiera, una ráfaga de viento levantó la arena a su alrededor, formando una espiral suave que lo envolvió por completo. Cuando se dispersó, Malric ya no sostenía odio en su mirada. Solo cansancio. «He estado tan solo», susurró. «Tan seguro de que tenía razón, que olvidé preguntar si había otra verdad». El líder del grupo se levantó, y con voz firme, ordenó: «Guardad las armas. Hoy no somos conquistadores. Somos estudiantes». Kael respiró hondo. No era el final. Pero era un comienzo. Porque en el corazón del desierto, donde el miedo había reinado durante siglos, pero Kael notó algo. Fenrir se alejaba cada vez más. No físicamente, seguía durmiendo en la entrada del cañón, pero había en su mirada una distancia nueva, como si una parte de él ya estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Una noche, Kael lo encontró de pie en lo alto de una duna, mirando hacia el norte, donde las estrellas parecían más densas, más brillantes. «¿Estás bien?», preguntó, subiendo con cuidado por la arena suelta. Fenrir no se volvió. «Debo irme pronto, Kael». El corazón del niño se detuvo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo permanezco aquí, más dependen de mí. Y no deben depender de un guardián. Deben aprender a ser guardianes ellos mismos. Pero acabamos de ganar su confianza», exclamó Kael, con la voz quebrada. «Acaban de entender quién eres. Y por eso mismo debo irme», dijo Fenrir, girándose al fin. «Porque si me quedo, se acostumbrarán a mi presencia, y olvidarán su propia luz». Kael bajó la cabeza. Las lágrimas quemaban, pero no caían. «Entonces, ¿todo lo que hicimos, fue para que te fueras?». Fenrir se acercó y apoyó suavemente su hocico en la frente de Kael, como lo había hecho la primera vez. «No, Kael. Todo lo que hicimos fue para que tú supieras que no estás solo. Y para que ellos supieran que no deben temer lo que no entienden. Mi partida no es un adiós. Es una semilla. Pero yo no quiero que te vayas». «Lo sé», susurró Fenrir. «Y por eso haré algo que nunca antes he hecho». Kael levantó la mirada. «¿Qué?» «Te pediré un favor. Lo que sea. Cuando me vaya, no llores por mí. Cuenta mi historia. No como leyenda, sino como recuerdo. Porque mientras alguien recuerde la verdad, nunca estaré encadenado de nuevo». Kael tragó saliva. «¿Y si me olvido?». «No lo harás. Porque ya no eres el niño que caminaba solo por el desierto buscando respuestas. Eres el que las encontró, y las comparte». Al día siguiente, Fenrir no apareció en el cañón al amanecer. Kael corrió por todas partes. Lo buscó entre las rocas, en el oasis,
en la cima de las dunas más altas. Nada. Solo encontró una huella. Una sola. Profunda, como si Fenrir hubiera puesto todo su peso en ese último paso, y luego se hubiera desvanecido en el viento. Cuando regresó a la aldea, todos lo miraban en silencio. Se fue, dijo Elira, con los ojos húmedos. Kael asintió. No habló. No gritó. Solo se sentó bajo la higuera seca, con las manos vacías y el corazón más lleno que nunca. Horas después, mientras el sol se ponía, el líder de los forasteros se acercó. ¿Volverá? Kael lo miró, y en sus ojos ya no había miedo, ni tristeza. Había paz. No lo sé. Pero no importa. Porque ahora, todos somos sus ojos. Y en ese momento, como si el desierto lo escuchara, una brisa suave rozó su mejilla. No era viento. Era un adiós. Cada noche, al acostarse, miraba el cielo y buscaba la estrella que Fenrir le había señalado como la que nunca parpadea. Y cada noche, le hablaba en silencio, contándole lo que había ocurrido durante el día, como los forasteros habían ayudado a cavar un nuevo pozo, como los niños de la aldea dibujaban en la arena no monstruosos, sino guardianes con ojos de luna, como Boran había quemado los antiguos decretos del consejo y plantado una semilla en su lugar. ¿Me oyes?, preguntaba siempre al final. Y aunque nunca hubo respuesta, Kael juraba sentir, en el silencio, una presencia. Hasta que una tarde, mientras exploraba los rincones más olvidados de la biblioteca del tejedor, un rincón polvoriento donde los pergaminos se amontonaban como hojas muertas, encontró algo. Un rollo de papiro, tan viejo que se deshacía al tocarlo, envuelto en una cinta de seda negra con un símbolo que reconocía, el ojo abierto, el verdadero sello de los antiguos guardianes. Con manos temblorosas, lo desenrolló. Las letras eran antiguas, casi ilegibles, pero una frase destacaba, escrita en tinta que aún brillaba levemente: las cadenas del guardián no se rompen con fuerza, sino con un acto de confianza incondicional. Quien ofrezca su fe sin pedir nada a cambio será la llave, y el reflejo. Kael dejó caer el rollo. El aire se le escapó del pecho. Elira, gritó, corriendo hacia la puerta. Tenemos que encontrar a Boran. ¿Y al líder de los forasteros? Ahora. Pocos minutos después, estaban reunidos en la plaza, bajo el sol abrasador. Kael, con el papiro en las manos, les leyó las palabras con voz temblorosa. ¿Qué significa?, preguntó Elira, con los ojos muy abiertos. Significa que, las cadenas nunca fueron solo físicas, dijo Kael, con la mirada fija en el horizonte. Fenrir no necesitaba que lo liberaran del metal. Necesitaba que alguien creyera en él, sin esperar nada a cambio. Ni protección, ni poder, ni milagros. Solo, fe pura. Boran palideció. Entonces, cuando tú le diste agua la primera vez, sin saber quién era, sí, susurró Kael. Ese fue el momento. No el discurso. No la luz. No la confrontación. Fue eso. Un niño solo, ofreciendo lo único que tenía, sin pedir nada. El líder de los forasteros se arrodilló, como si el peso de la revelación lo obligara a tocar la tierra. Durante generaciones, buscamos la llave en los templos, en las armas, en los rituales, y estaba en un gesto de bondad. Pero si eso es verdad, dijo Elira, con la voz apenas un hilo, entonces Fenrir ya está libre. Verdaderamente libre. No, interrumpió Kael, con una certeza que lo sorprendió a él mismo. No del todo. Todos lo miraron. Porque la confianza no fue solo mía. Fue de todos ustedes. Cuando decidieron no temer. Cuando bajaron las antorchas. Cuando trajeron pan. Cuando escucharon. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Fenrir no puede sanar el mundo solo. Pero si todos mantenemos esa fe, si no volvemos al miedo, entonces las cadenas nunca volverán. En ese momento, el viento cambió. Sopló desde el norte, fresco y suave, trayendo consigo un olor a tierra mojada, en pleno desierto. Y desde lo lejos, muy lejos, casi al borde del horizonte, una sombra se movió. No era Fenrir. No del todo.
Era un lobo. Solo uno. Caminando despacio, con la cabeza en alto, bajo la luz del sol poniente. No se acercó. Solo se detuvo, los miró, y luego siguió su camino. Pero en ese instante, Kael supo, no era una despedida. Era una prueba. Ese medicinal es junto al nuevo pozo, una voz antigua, seca como la corteza del árbol muerto, lo llamó desde la sombra del almacén. Niño. Kael se volvió. Allí estaba Malrik, el guardián del archivo negro, el hombre que había intentado apuñalar a Fenrir. Ya no llevaba túnica negra ni daga. Vestía ropas sencillas, y sus ojos, antes llenos de fuego fanático, ahora parecían apagados, o tal vez, por primera vez, despiertos. ¿Qué quieres? Preguntó Kael, con cautela, pero sin miedo. Malrik dio un paso al frente, las manos vacías, los hombros hundidos. He estado soñando, dijo, con la voz quebrada. No con monstruos. Con palabras. Palabras que quemaban en mi lengua antes de que yo naciera. Hizo una pausa, como si el simple acto de hablar le arrancara algo del alma. Fui el último en guardar el secreto. El último en creer que el mundo necesitaba cadenas para no desmoronarse. Pero, vi lo que hiciste. Vi lo que él se volvió al verte. Y supe, que estaba equivocado. Kael no respondió. Solo lo miró, esperando. Hay algo que debes saber, continuó Malrik, bajando la voz. Algo que los antiguos escondieron incluso de sus propios hijos. Sacó de su túnica un pequeño amuleto de plata, oxidado por el tiempo, con el símbolo del ojo sellado, pero con una grieta en el centro. Este amuleto abre el último cofre del archivo. Allí no hay armas. No hay hechizos. Hay una verdad, Fenrir no fue el único guardián. Hubo otros. Y fueron traicionados, como él. Pero uno aún vive. Kael sintió un escalofrío. ¿Dónde? En las montañas del silencio. Al norte, más allá de donde llegan los caminos. Allí, encadenado no con hierro, sino con olvido, está Liora, la guardiana de los sueños perdidos. Nadie va a ese lugar. Nadie la recuerda. Y si sigue así, su corazón se secará. Y con él, todos los sueños que aún duermen en el alma de los hombres. Kael apretó los puños. ¿Por qué me lo dices a mí? Porque tú no fuiste a buscar a Fenrir por gloria. Fuiste por compasión. Y solo quien va sin esperar nada, puede despertar a Liora. Elira, que había escuchado todo, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Es una trampa. Dijo. Las montañas del silencio están malditas. Nadie regresa de allí. No es una trampa, dijo Malrik, mirando a Kael con una tristeza antigua. Es una redención. La mía, y la del mundo. Kael miró al horizonte. Pensó en Fenrir. En su silencio. En su partida. En la promesa no dicha, cuida lo que despertamos. ¿Y si fracaso? Preguntó. Entonces el mundo seguirá soñando con cadenas, respondió Malrik. Pero si logras llegar, sí. Logras mirarla como miraste a Fenrir, entonces los sueños volverán. Y con ellos, la esperanza. Esa noche, Kael no durmió. Se sentó bajo la higuera, con el amuleto en la palma, sintiendo su frío como un latido contra su piel. ¿Vas a ir? Preguntó Elira, apareciendo en la oscuridad. Tengo que ir, dijo Kael, sin mirarla. Porque si Fenrir me enseñó algo, es que nadie debe estar solo, ni siquiera los olvidados. Pero es peligroso. Lo fue con Fenrir. Y aún así, valió la pena. El viento susurró entre las ramas secas, como si el árbol mismo le diera su bendición. Y en la distancia, muy débil, casi imperceptible, Kael creyó oír un aullido. No de dolor. De guía. Porque la leyenda no había terminado. Solo había encontrado su segundo capítulo. Y esta vez, Kael no caminaría solo. Porque a Elira lo acompañaba, contra todos los consejos. Llevaba una manta,
un cuchillo pequeño y una cantimplora llena de agua bendita del pozo nuevo. No hablaban mucho. No hacía falta. El silencio entre ellos era cómodo, como el de quienes han compartido tanto miedo que ya no les queda ninguno. ¿Crees que está viva?, preguntó Elira al tercer día, mientras se refugiaban bajo un saliente de roca. Si Fenrir aún camina, ella también espera, respondió Kael, acariciando el amuleto en su pecho. Pero esa noche, mientras Elira dormía, Kael oyó algo que lo heló la sangre. Pasos. No eran de animales. Eran lentos, deliberados. Humanos. Se escondió entre las sombras, conteniendo la respiración. Entre la niebla, vio figuras envueltas en túnicas grises, con rostros cubiertos por máscaras de hueso. Llevaban cadenas enrolladas en los brazos, y en sus manos, antorchas que no humeaban, ni parpadeaban, como si su fuego no perteneciera a este mundo. Los custodios del olvido, susurró una voz a sus espaldas. Kael se volvió. Malrik estaba allí, de pie como un fantasma, con los ojos fijos en los intrusos. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Kael, con la voz apenas un hilo. Lo que siempre han hecho, dijo Malrik. Asegurarse de que nadie recuerde a Liora. Porque si alguien la despierta, las cadenas de todos los guardianes se romperán. Y ellos, perderán su poder. ¿Y tú? ¿Por qué viniste? Malrik bajó la cabeza. Porque fui uno de ellos. Hasta que vi a Fenrir mirarte. Y supe que había estado sirviendo a una mentira. Ahora, debo reparar lo que ayudé a romper. Al amanecer, los custodios avanzaron hacia la cima. Kael, Elira y Malrik lo siguieron en silencio, pegados a las rocas, como sombras que no querían ser vistas. Al llegar a la cumbre, encontraron una cueva tallada en la roca viva. En su entrada, grabado en la piedra, estaba el símbolo del ojo abierto, pero con lágrimas esculpidas en sus bordes. Dentro, una figura estaba sentada, encadenada no con metal, sino con hilos de niebla plateada que brillaban como estrellas muertas. Era una mujer, o lo que alguna vez lo fue. Su cabello era blanco como la nieve de las cumbres, y sus ojos, cerrados, parecían soñar con un mundo que ya no existía. Liora, susurró Malrik, con la voz rota. Perdóname. Uno de los custodios se volvió. Su voz sonó como el crujido del hielo al partirse. Nadie despierta a la soñadora. Los sueños son peligrosos. Traen esperanza. Y la esperanza, desobedece. Kael dio un paso al frente, con el amuleto en alto. No vine a despertarla con gritos. Vine a recordarle que no está sola. Insensato. Rugió el custodio. Los sueños que guarda son los de los niños que nunca nacieron, de las canciones que nunca se cantaron, de las promesas que nunca se cumplieron. Si los libera, el mundo se volverá loco de anhelo. O tal vez, dijo Kael, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo, el mundo por fin recordará lo que vale la pena soñar. Y entonces, sin miedo, se arrodilló frente a Liora y colocó suavemente la frente contra la suya. Estoy aquí, susurró. Y te veo. Durante un instante, nada sucedió. Luego, un temblor recorrió la montaña. Los hilos de niebla que la encadenaban comenzaron a brillar y a deshacerse, no con violencia, sino con un suspiro. Y Liora abrió los ojos. No eran dorados como los de Fenrir. Eran plateados, como la luna en el lago más profundo. Gracias, dijo, con una voz que sonaba como miles de voces al unísono. Por no olvidarme. Detrás de ellos, los custodios retrocedieron. Sus máscaras se agrietaron. Sus antorchas se apagaron. Porque no se puede custodiar el olvido. Kael aún tenía la frente apoyada contra la de Liora, y en ese contacto silencioso, sintió algo que no tenía nombre, no era una visión, ni un pensamiento. Era una emoción pura, antigua, como el primer suspiro del mundo al nacer. Lágrimas cálidas rodaron por sus mejillas, pero no eran suyas. Eran de todos los que habían soñado en vano, de los que habían callado por miedo, de los que habían amado sin ser vistos. ¿Qué sentiste?, preguntó Elira, con la voz temblorosa, acercándose con cautela. Liora abrió los ojos del todo y miró a Kael,
No con gratitud, sino con reconocimiento. Sintió lo que todos necesitan sentir, dijo, su voz como el murmullo de un río bajo la tierra. Que no está solo. Que su fe no fue en vano. Se puso de pie. Los hilos de niebla se desprendieron por completo y se disolvieron en el viento. No había rastro de cadenas. Solo un vestido hecho de sombras suaves y estrellas fugaces. Malric, aún de rodillas, levantó la mirada, con los ojos llenos de un arrepentimiento que ya no tenía dueño. ¿Me perdonas?, susurró. Liora lo miró. No con ira. No con piedad. Con tristeza. No hay nada que perdonar, Malric. Solo hay algo que recordar, tú también fuiste encadenado. Por el miedo. Por la mentira. Pero